Buenas tardes, profesores y compañeros. En la tarde de hoy les vamos a hablar sobre la historia de la Constitución Política de Colombia. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Toro, Leti Ballesta, Liber Rodelo, Freddy Mestre y mi persona Arlinda Perazo. Como todos sabemos, las sociedades democráticas se encuentran regidas por un conglomerado de leyes que, como bien el señor Pérez, se encuentran organizadas en un orden jerárquico, estando en su más alta instancia la Constitución. Esta instancia es lo que le da el orden de fundamental, es decir, que en ella se encuentran todos los fundamentos para las leyes y normas que rigen a una comunidad o a una sociedad. Ferdinand Lasalle afirmaba que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derechos, sino problemas de poder. Si ajustamos esta afirmación de Lasalle a la historia de la constitucionalidad colombiana, podemos darnos cuenta de que no es muy descabellado, pues si analizamos las constituciones de Colombia han sufrido diversos cambios y han sido bastante fluctuantes. Esto se debe igual de la mano precisamente con los diferentes órdenes estatales que han pasado por cada una de ellas. Para nuestra exposición hemos decidido establecer 3 escenarios para el análisis de cada una de las constituciones que conforman la historia constitucional colombiana. El primer escenario es el génesis del Estado colombiano, el cual abarca el periodo de 1819 a 1830. El segundo escenario es el transitorio, que va durante el periodo de 1830. El tercer escenario es el constitucional, que abarca de 1832 a 1991. Dentro del periodo del génesis de Estado se encuentran las constituciones de 1811 y la de 1821. Dentro de la constitución de 1811 tenemos la constitución de la provincia de Cundinamarca. La provincia de Cundinamarca otorga poder al rey para legislar o para gobernar, pero este poder se encuentra un poco balanceado de acuerdo a la representación nacional establecida por la misma Constitución. Dentro de esta Constitución regía como única religión la católica, apostólica y románica. No se podría ejercer ningún otro culto, ni en privado ni público. Y esta era la única que podía utilizar los recursos de las provincias y los caudales para poder subsistir. Dentro de los ejercicios del poder teníamos que el poder ejecutivo radicaba en el rey, el poder legislativo se hacía a través de un grupo o unos miembros que eran elegidos por el pueblo para este efecto, y dentro del poder judicial se determinaba o se establecían las diferencias que se presentaban entre el pueblo y el rey. Este poder judicial tenía la capacidad de demandar las querellas o quejas del pueblo, asimismo como de imponer las infracciones para todos aquellos que no cumplieran con las leyes. Luego continuamos con la Constitución de 1821, que es la Constitución de Cúcuta, que resulta del Congreso de Cúcuta, que se llevó a cabo el 30 de agosto de 1821, el cual tenía como objetivo principal la Constitución de la Gran Colombia, que estaba compuesta por los países de Colombia, Panamá, Venezuela y luego más adelante se añadiría Ecuador. Esta constitución se mantuvo durante todo el periodo de la Gran Colombia hasta su disolución en 1830. También continuaba rigiendo la religión católica como único culto aprobado, y además tenía que dentro del poder ejecutivo se encontraba ya un presidente y un vicepresidente cuyos periodos permanecían dentro de 4 años sin ser posible o sin poder ostentar a una reelección. Dentro del poder legislativo teníamos 2 cámaras, una era el Senado, cuyos miembros tenían una duración en el poder de 8 años, y los representantes, quienes regían por un periodo de 4 años. A continuación, mi compañera Tatiana les comunicará los aspectos más relevantes de la Constitución de 1830. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Tatiana Toro. Vengo a exponerles sobre la Constitución de 1830. Esta cuenta con 167 artículos fue firmada en Bogotá el 5 de mayo de 1830. En ella se promulga que la soberanía reside en la nación, y la nación somos todos los colombianos bajo un mismo pacto político, siendo una nación libre e independiente de cualquier gobierno extranjero. El territorio está compuesto por el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela. Para su mejor administración, el territorio está dividido en departamentos, provincias, cantones y parroquias. La religión que se promulga en el territorio es la religión católica, romana y apostólica, y el gobierno debía
protegerla, no permitiendo ningún otro culto diferente a este. La nacionalidad se podía obtener por nacimiento para todos los hijos de los hombres libres y para los hijos de los esclavos nacidos dentro del territorio, o por naturalización. Dentro de los deberes de los colombianos tenemos respetar la Constitución, obedecer al gobierno, contribuir con los gastos de la nación y defender la patria. Dentro de los derechos políticos están elegir y ser elegidos. Todos los hombres somos iguales ante la ley y no hay distinciones hereditarias. En esta Constitución se ve la separación de poderes. El poder legislativo lo ejerce el Congreso con dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. El Senado, en su calidad de Corte Constitucional, es el encargado de tramitar las denuncias en contra del presidente, vicepresidente, ministros, procurador general y consejeros de Estado. El Poder Ejecutivo lo ejerce un magistrado con la denominación de Presidente de la República, el cual tiene un periodo de 8 años y es elegido en las asambleas electorales, al igual que el vicepresidente. Se crea un Consejo de Estado para ayudar a auxiliar al Ejecutivo en la administración de la justicia. El Poder Judicial lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones y los juzgados creados para esto. Para finalizar, podemos indicar que el gobierno de cada departamento reside en un prefecto, el gobierno de cada provincia en un gobernador, y que adicionalmente se crean cámaras de distrito con la facultad de deliberar y resolver en todo lo municipal y local de cada departamento. Muchas gracias. Mi nombre es Lilibet Rodelo y el día de hoy les voy a hablar sobre la Constitución de 1832, o como era conocida, la Constitución de la República de la Nueva Granada. Como característica de esta Constitución encontramos que durante este tiempo el periodo presidencial se reduce a 4 años, al igual que el de los senadores, y el de los representantes queda a 2 años. Se prohíbe la reelección presidencial con un periodo intermedio. Llega a ser es electo y llega a ser presidente Francisco de Paola Santander, y durante su mandato logra negociar la deuda que tenía Colombia con los países de Venezuela y Ecuador. En el título 2 de la Constitución de la República de la Nueva Granada, es decir, la Constitución de 1832, se habla sobre los ciudadanos granadinos. ¿Qué pasa? Que en este título se impone que los ciudadanos deben saber leer y escribir, pero que esto no tendría validez o lugar para ser válido hasta 1850. E igualmente que se suspende la condición de sirviente doméstico o jornalero, o por ser vagos declarados. Además, para la mayoría de los cargos para poder trabajar se exigía que las personas fueran mayores de 35 años. Otra característica principal que encontramos durante este periodo es que el territorio se divide en provincias, también se divide en cantones y distritos parroquiales. El objeto también de las Fuerzas Armadas durante este periodo es la defensa de la independencia. También se logra fortalecer la libertad de imprenta y en el preámbulo se destaca que, abro comillas, y 3 puntos suspensivos, el centralismo no será el obstáculo de la felicidad de los pueblos, y la prosperidad de cada una de ellas estará en las manos de sus inmediatos funcionarios. ¿Qué pasa? Que en la Constitución del llamado admirable, porque así se le llamaba, después de la muerte de Simón Bolívar, con ella se dio cierre a la idea de unidad que se buscaba en Angostura. Entonces surge el Estado de la Nueva Granada, de la mano del presidente de Francisco de Paula Santander, que por un periodo de 4 años, recuerden que al principio le dije que con esta Constitución se reduce el periodo presidencial a 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el territorio deja de llamarse provincia y pasa a llamarse departamentos. También se promulga entonces la libertad de vientre. Se inicia un gobierno bicameral y la igualdad ante la ley, sin importar los bienes que las personas tuvieran y el oficio o a aquello se dedicaran. Tampoco hay, digamos que, distinción entre los granadinos, es decir, no había distinción entre una persona a otra, un estrato u otro, y que todos
todos, absolutamente todos, sin importar la estratificación, debía responder ante la ley. Muchas gracias. Mi nombre es Leti Ballestas y le voy a hablar de las constituciones de 1858, 63 y 86. Iniciando entonces con la constitución de la Confederación Granadina de 1858. Esta fue legalizada por Mariano Pina y mantuvo el sistema federal que había venido siendo aplicado en los años anteriores. El gobierno de los estados era un gobierno popular, representativo, alternativo y responsable, donde cada uno de los estados era el responsable de cumplir y hacer cumplir la ley y la constitución de la Confederación. El gobierno de la Confederación estaba dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el presidente de esta podía ser elegido por el voto de cada uno de sus ciudadanos. Paso entonces a hablarles de las características principales de la Constitución de 1863, considerada esta como el ejercicio constitucional más progresista que se diera en el país, el cual pretendía cambiar el Estado no solo a liberal, sino también a laico y librecambista. Esta carta se caracterizaba por la gran apertura económica, política y social y mantener el Estado federalista que había venido siendo aplicado en los tiempos anteriores, constituyendo los Estados Unidos de Colombia, donde cada uno de los estados podía tener su propio ejército y el poder del gobierno también era dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El mandato presidencial fue reducido a 2 años, otorgándole mayor incidencia al poder legislativo sobre el poder que al poder ejecutivo. Igualmente, en esta constitución no era aceptada o admitida la reelección. Finalmente, les voy a hablar de la Constitución de 1886, que es la constitución con más continuidad en el ejercicio constitucional del país. Fue impulsada por Rafael Núñez y lo que buscaba o pretendía era unificar la institucionalidad y centralizar el poder. En ella, los estados federales pasaron de ser el sistema federal a consolidarse y transformarse en la República de Colombia. Cada uno de los estados dejó de llamarse estado para pasar a llamarse departamento. Y la nación colombiana se consolidó como una república unitaria, donde la soberanía residía exclusivamente sobre la nación. El gobierno también fue dividido en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En esta constitución se le otorgó o se le dio reconocimiento a la autoridad espiritual de la Iglesia Católica y a su jurisdicción eclesiástica. Del mismo modo, se consideraron o se declaró incompatible el ejercicio sacerdotal con el ejercicio de cargos públicos, al tiempo que se exoneró de contribución o gravámenes aquellas edificaciones que fueran destinadas al ejercicio del culto católico. Finalmente, con relación a las elecciones, podría decir que los consejeros y los diputados de las asambleas eran elegidos por los votos de sus ciudadanos. Sin embargo, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por los votos de sus electores, que eran aquellos ciudadanos que sabían leer y escribir y tenían una renta anual de 500 pesos o una propiedad inmueble de 1.500 pesos que les facultaba para ser considerados electores. Estimados compañeros, estimada profesora, en el día de hoy, frente al tema asignado a mi grupo, me corresponde referirme a la Constitución de 1991. Es importante, antes de iniciar con la explicación de que Colombia es un país totalmente reformista, se le considera de esta forma, porque durante su vida de república, ¿verdad?, presidencialista, ha tenido alrededor de 24 constituciones a nivel nacional emitidas, ¿verdad?, y alrededor de 75 constituciones del orden provincial. La última constitución emitida es esta de 1991, lo cual incluso es gran ejemplo a nivel de América Latina porque se considera que es una constitución basada en el neoconstitucionalismo. Es importante destacar que esta constitución es, digamos,
bastante integradora y es resultado del llamado de las minorías al poder público. ¿En qué sentido? En que este llamado a las minorías lo que permitió fue garantizar de que la Asamblea Constituyente fuera garante de que todos a nivel nacional tuvieran participación. En parte por eso se considera, a partir de la Constitución de 1991, a Colombia como un país multicultural. Es importante saber de que Colombia es descrito en el artículo 1 de la Constitución como un país unitario con autonomía de sus entidades territoriales, donde se busca el interés que prime el interés general, ¿verdad? A partir de eso, entonces, tenemos que la Constitución política tiene alrededor de 21 características, llamémoslo bondadosas, ¿verdad?, frente al histórico de constituciones que se tenían anteriormente. Importante dentro de estas 21 características mencionar que se configura el Estado Social de Derecho, el cual es aquel que brinda mecanismos para la protección de los derechos y deberes, pues también de los nacionales. Asimismo, a través de estos mecanismos de protección nace la acción de tutela, que previamente debe ser evocada o llamada a partir del derecho de petición. También es fundamental saber de que esta Carta Magna incluye todos los derechos internacionales o todos los derechos reconocidos de manera internacional desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, y que como Carta Magna incluye todos estos derechos internacionales o todos estos derechos fundamentales en la redacción de la Carta Magna, y no sucede como en algunos otros países que al inicio, digamos, del constitucionalismo, de la famosa explosión constitucional, que es donde todos los países optan por garantizar que el poder sea mediado por esta Carta Magna, pues en los inicios de la explosión constitucional, los derechos fundamentales eran una carta aparte de la Constitución. Esto no sucede en la Constitución de 1991, y me atrevería a decir de que es lo mismo para las constituciones anteriores. Simplemente se resalta la gran capacidad que tiene esta Constitución para integrar los derechos fundamentales reconocidos de manera internacional. Y bueno, esto también es una característica de la Constitución de 1991, donde digamos, existe un gran apego al constitucionalismo internacional, lo cual hace sensible nuestra Constitución a una sumatoria de modificaciones posteriores por el hecho de tener, digamos, Colombia una gran participación a nivel internacional en organizaciones multilaterales, y esto lo que genera es que ese poder vinculante de esos acuerdos y de esa alineación con el constitucionalismo internacional, que ese poder vinculante lo que genera es constantes reformas. Sin embargo, también una de las principales características de la Constitución de 1991 es la modernización del Estado y sus instituciones. Digamos que esto también va muy de la mano con la apertura económica, lo cual en verdad ha cambiado el país y, digamos, ha permitido que seamos un país emergente y en vías de desarrollo.